¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el rejuvenecimiento facial, específicamente cómo combinamos el relleno con ácido hialurónico con la colocación de los hilos tensores. Bueno, primero, cuando hablamos de ácido hialurónico, este es un polisacárido natural que tenemos en el cuerpo y que así como vamos perdiendo colágeno, elastina con el paso de los años, también vamos perdiendo ácido hialurónico. Entonces, este ácido hialurónico, ¿para qué nos va a servir? Para dar un volumen adecuado, para el relleno de las arrugas, de los surcos. Y hay que saber muy bien cómo combinarlo con los hilos tensores, porque muchas veces esa es una pregunta de nuestros pacientes, saber qué tenemos que realizar primero. Por eso cada paciente es único, cada paciente tiene una historia clínica, entonces hay que saber realizar correctamente ese plan de tratamiento. Entonces, por lo general, lo más recomendable es primero colocar los hilos tensores cuando nosotros estamos notando cierta flacidez, cierta marcación de surcos nasogenianos, porque muchas veces esos surcos que estamos evidenciando son producto de que se necesita una tracción y esa tracción se realiza con estos hilos tensores. Entonces, hay dos tipos de hilos tensores, los hilos tensores lisos y los espiculados. Los espiculados son los más apropiados y nosotros lo que buscamos es una correcta tracción. Entonces, casos de flacidez donde se marcan los surcos nasogenianos, muy importante, muy necesario evaluar si es correcto para este tipo de paciente la inserción de hilos tensores espiculados en el área malar, en el área mandibular. Entonces podríamos colocar dos hilos en cada lado inicialmente y esto lo que va a producir es una fibrosis, lo cual va a estimular el colágeno y va a generar también esta tracción que nosotros podemos ya ver un gran porcentaje de este efecto, ni bien terminamos el procedimiento, pero se ve al 100% y mucho mejor al mes y sobre todo a los 3 meses, porque hay que esperar este proceso de estimulación del colágeno. Entonces, es un tratamiento muy seguro y muy efectivo. Lo que sí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo los pacientes que son deportistas o que les gusta mucho el gimnasio en general. Eso no debería realizarse durante los primeros 7 días porque hay que dejar que el hilo se inserte correctamente en el celular subcutáneo y pueda realizar la tracción adecuada. Además, evitar tocarse el rostro con las manos que no estén en una correcta higiene. Siempre lo más importante, evitar inflamación, evitar infección. Dentro de mi protocolo médico, yo soy del grupo de médicos que nos gusta luego de la inserción de los hilos dejar el antibiótico y dejar el antiinflamatorio. Entonces, eso sí va a ayudar mucho al paciente con ese ligero disconfort, molestia, rojez que quizás pueda haber las primeras 24 horas o quizás máximo los 3 primeros días. Pero siempre conociendo una buena anatomía facial, los resultados son muy buenos, son muy seguros y además realizando una historia clínica completa, porque así podemos ver siempre riesgo-beneficio y ver las alternativas de tratamiento que tenemos, también según el grado de flacidez y buscando también qué es lo que se va a poder rellenar. Por eso es que generalmente el control se realiza al mes de la colocación de estos hilos tensores. ¿Para qué? Para ver ya casi al 100% el efecto, entonces ver si de repente podemos complementar con el relleno con ácido hialurónico, si es el caso de los surcos nasogenianos. Entonces ahí ya podríamos evaluar si es necesario o no, porque muchas veces siempre se tiene que pensar la armonía facial, porque hay que dar volumen,
pero tampoco podemos generar una dismorfia, es decir, colocar mayor volumen de lo que se requiere. En casos donde la primera opción directamente es el relleno con ácido hialurónico, está excelente. Pero también hay casos como este que menciono, donde primero es muy bueno colocar los hilos tensores espiculados para realizar la tracción y al mes hacer un control para ver si necesitamos complementarlo con el relleno con ácido hialurónico. Bueno, ¿qué más podemos rellenar? Las ojeras, por ejemplo. La otra vez hablábamos cómo podíamos tratar las ojeras con el láser CO2 fraccionado. Y acá, por ejemplo, podemos tratar también las ojeras, como mencionábamos muy bien la vez pasada, en este caso de las ojeras que son hundidas, que necesitan un relleno, totalmente con ácido hialurónico, y los resultados son muy buenos y seguros. Ahí podemos ver el resultado inmediatamente y por lo demás siempre son los mismos cuidados, no estar tocando el área para no generar mayor inflamación, para no generar una infección. Y además de esto hay que tomar en cuenta que no solamente se puede rellenar la ojera con ácido hialurónico, sino también podríamos rellenarlo, viendo el tipo de ojera que se presenta, con los hilos lisos. En este caso, como había mencionado, tenemos los espiculados cuando se busca la tracción y los lisos sirven justamente para ese tipo de casos, cuando por ejemplo es una flacidez leve, como un complemento en el área malar, o puede ser en este caso para el relleno de las ojeras, que también es una excelente opción. Pero claro está, si tenemos un hundimiento de moderado a severo, la mejor opción es el relleno con ácido hialurónico. Siempre es importante que el médico escoja correctamente el nivel de reticulación del ácido hialurónico. Entonces, siempre tener mucho cuidado con áreas sensibles como las ojeras, como los labios. Donde necesitamos mayor reticulación es, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar una armonización facial, por ejemplo, en el área malar, en los pómulos, aumento de pómulos, dependiendo de esa armonización, o por ejemplo también en ciertas rinomodelaciones. Eso sí, tener mucho cuidado, conocer muy bien la anatomía facial al momento que vamos a realizar una rinomodelación para evitar complicaciones como la necrosis. Entonces, el primer tip, conocer muy bien la anatomía facial, conocer muy bien las zonas de riesgo. Número 2, también ver qué tipo de nariz tiene el paciente, porque también hay un abanico de opciones. También se pueden colocar los hilos tensores en la nariz, aunque siempre en la literatura y en la práctica se ve que el ácido hialurónico en rinomodelación siempre va a ser la mejor opción. Y eso sí, hay que saber muy bien diferenciar cuándo es una nariz para rinomodelación y cuándo es para una rinoplastía quirúrgica. Entonces, lo mismo que pasa con las ojeras, cuándo son tratamientos médico-estéticos y cuándo ya son tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo una blefaroplastía. Entonces sí, el médico estético, a la par con los dermatólogos, los cirujanos plásticos y todas las especialidades médicas que de alguna manera se relacionen con la estética, siempre tiene que saber discernir cuándo es un tratamiento no invasivo o mínimamente invasivo y cuándo ya se tiene que derivar para un tratamiento quirúrgico, porque de esa manera estamos tratando al paciente de forma integral, de forma segura, y no solamente los resultados van a ser muy buenos, sino que además le das esa calma al paciente de que está en buenas manos y también una calma para el profesional, para el médico, porque sabe que está utilizando muy bien los protocolos. También en el caso de las ojeras, existen veces que cuando sobre todo prima esa coloración violácea, o sea, cuando es más que nada un problema de coloración y no tanto del edema, de las bolsas o del hundimiento, o de esas arrugas finas en párpado inferior que tratamos con el láser CO2 fraccionado, cuando no es eso, sino prima más que nada esa coloración violácea, una buena opción también son las enzimas PB Serum a nivel de ojeras. Entonces sí, nos ayuda a aclarar la zona, nos ayuda a mejorar también la textura, estimular colágeno, elastina. Entonces también hay que saber indicar en qué tipo de ojera podemos utilizar eso. Entonces estamos viendo de que si dentro de lo que es el rejuvenecimiento facial, combinar esos tratamientos es muy efectivo cuando se sabe colocar muy bien el orden.
Y también, por ejemplo, recordar muy bien la armonización facial. Es decir, cuando por ejemplo nosotros tenemos un grado de flacidez, pero que ya no se trata con los hilos tensores espiculados, ni tampoco se trata con un HIFU, ni es una flacidez que pueda ser tratada con un láser CO2 fraccionado, y ya no tenemos una grasa localizada en el contorno mandibular, en la papada, porque o bien el paciente no lo presenta o bien ya pasó por un tratamiento de eliminación de esa grasa localizada, pero aún así tiene ese rostro como caído, se evidencia la flacidez. Entonces, claro, en este caso sí es muy importante hacer una armonización facial con ácido hialurónico. Entonces sí, es muy importante la marcación mandibular. Entonces sí, siempre teniendo mucho cuidado en los puntos de inserción, respetando muy bien la anatomía y no tener ese concepto de que a mayor ácido hialurónico, mejores resultados. El ácido hialurónico es muy bueno, es un excelente tratamiento, pero la idea es colocar el volumen correcto. Por eso viene la palabra de armonización facial. ¿Por qué? Tenemos que ver la cantidad que vamos a colocar en contorno mandibular. De repente necesito un complemento a nivel de mentón, moldear el mentón. No solamente eso, verificar a nivel del área malar, en la zona de los pómulos. Entonces, de esta manera estamos viendo que la armonización facial es una excelente opción. Y también, por ejemplo, en el caso en que nosotros tenemos como los párpados caídos, porque una cosa es hablar de la zona del área malar, cuántos hilos tensores vamos a colocar por cada lado. Como mencioné, inicialmente pueden ser 2 por cada lado, pero se pueden colocar incluso hasta 4 hilos tensores espiculados por cada lado, pero eso sí, tener mucho cuidado de no estar realizando todos estos tratamientos en una sola sesión, porque si bien es cierto, esto va a estimular la fibrosis, lo cual va a terminar en una estimulación de colágeno y elastina, podríamos tener un mayor riesgo de generar estas pequeñas bolitas que nosotros podemos conocer como granulomas. Pero claro, depende mucho de la pericia del paciente y en el sentido de cómo lo va a tratar el profesional, en la pericia del profesional, pero también la parte del paciente. Por eso digo la historia clínica, porque a veces el médico puede conocer muy bien las técnicas, muy bien la anatomía, ser un excelente profesional, pero depende mucho cómo va a ser la reacción del cuerpo del paciente. Entonces, siempre respetando la anatomía, respetando los protocolos. Y nos damos cuenta entonces que también no solo nos serviría para la flacidez del área malar, sino nos serviría además si nosotros queremos realizar estos famosos fox eyes, por ejemplo. Entonces, claro, ahí también en toda la zona de la frente hay que saber indicar para qué tipo de rostros puede funcionar este tratamiento. Porque hay que recordar también que hay que ver si el problema es más que nada por contracción muscular. En ese caso, que va a la par con las arrugas de la frente, de entrecejo, patas de gallo. Y para casos así, la mejor opción sigue siendo el neuromodulador, la toxina botulínica. Entonces sí, evaluar, este paciente tiene este problema por una hipercontracción muscular que puede ser tratada con toxina botulínica, o es más que nada un problema genético de tendencia de párpados caídos que puedo mejorar con la inserción de hilos tensores. Y así, de esta manera, para un próximo capítulo podemos ya tocar un poco más a fondo todos estos beneficios de la toxina botulínica. Bueno, este video ha sido bastante didáctico para ver en líneas generales cómo podríamos realizar una correcta armonización facial para el rejuvenecimiento facial y, como siempre, todo depende de la consulta en medicina estética, de la buena historia clínica que le realicemos al paciente.